released tapes granting an astonishing look at the twisted mind of a serial killer. From Jack the Ripper to John Wayne Gacy, murderers who seem to choose their victims at random. Quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Sandra Hernández y a Luz Díaz. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Leyendas, espero de corazón todo marche de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico y deseo que tengan una feliz semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿crees que todo tiene una razón o una justificación en el fondo, o hay cosas que no pueden ser explicadas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Israel Case es un hombre perturbado y peligroso, culpable de quitarle los sueños a las personas, de acceder íntimamente a sus víctimas y de robos violentos desde 1996. Cuando atacó y accedió íntimamente a una víctima y la finalizó, cortando en pedazos a un adolescente en Oregón. Un acto que realizó con total frialdad y sin ningún tipo de arrepentimiento. Sus crímenes se extendieron impunes hasta el año 2012 en varios estados de Norteamérica. La planeación sofisticada y meticulosa de sus crímenes hace que la cifra exacta de sus víctimas sea a la fecha de hoy un misterio, lo que generó aún más polémica en su historia criminal. Israel Case nació un 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, Estados Unidos. Creció en un entorno disfuncional y un contexto precario bajo estrictos reglamentos ortodoxos de su familia mormona y extremista religiosa. Convivió con muchos hermanos durante su infancia, lejos de la ciudad, en una cabaña sin luz ni agua, recibiendo educación desde casa, con profesores cristianos, sin asistir a una escuela formal. Posteriormente, su familia se mudaría a Aladdin Road, al norte de Colville, en Washington, donde entablaron una fuerte amistad con sus vecinos locales, compartiendo ideas en común, retorcidos principios religiosos que contemplaban la seguridad cultural, el supremacismo blanco y la justificación de la muerte, y la violencia en nombre de Dios. Sus nuevos amigos Chevy Kehoe y su familia frecuentaban un culto cristiano radical local, al que invitaron a participar a Israel Case y sus familiares, frecuentando lugares en común y desarrollando una relación afectuosa. Años después, en 1996, Chevy Kehoe sería condenado por 3 asesinatos por creerse superior a las demás personas que no compartían su tono de piel, influenciado por sus creencias radicales y su iglesia fascista. Israel Case se mudaría a la comunidad de la reserva Maca de Neah Bay, en Washington, donde empezaría a ganar dinero en la industria del sirope junto a su familia, generando su propia empresa. Israel Case prestaría su servicio militar como miembro activo del ejército de los Estados Unidos, enlistándose al ejército en Albany, Nueva York, el 9 de julio del año 1998. Allí destacó por su compromiso y disciplina, siendo un sujeto silencioso pero organizado. Años después compareció en el Fuerte Lewis el 8 de julio del año 2001, donde fue ascendido a especialista debido a sus destrezas y cualidades para la guerra. Israel Case parecía disfrutar de su oficio de muerte y estrategia, siendo bastante hábil para la táctica y el combate. Sus amigos en el cuartel lo describieron como un tipo reservado, amante de grupos de rock extremo como por ejemplo la banda Insane Clown Posse, empañada de mucha controversia por sus líricas sobre crímenes manchados de rojo. Sus afiches decoraban su camarote en el batallón. Los fines de semana solía ir con otros soldados a emborracharse hasta caer, consumiendo botellas completas de su whisky favorito de la marca
Wild Turkey. Un tiempo después recibió premios y condecoraciones por valentía y honor durante su periodo militar. Llegó a participar en el Fuerte Capote en Egipto. En el año 2002 sería dada su baja en el ejército por razones personales, retirándose y volviendo a la vida civil para emprender en su propia empresa de construcción como contratista. Y así fue. En el año 2007 Israel Case empezaría su negocio de construcción. En principio Israel Case parecía una persona normal, si bien con gustos eclécticos y bastante reservado, parecía que en su vida no existían mayores percances después del ejército, acumulando un buen capital de su vida como soldado, lo suficiente para emprender con su propia empresa. No obstante, fue encontrado sospechoso tras el asesinato de una joven lejos de su ciudad, debido a que pudo haber sido usada una tarjeta de crédito perteneciente a la víctima en un cajero con cámaras de seguridad, las cuales grabaron un auto color blanco de alquiler, justo el día y la hora en que el vehículo aparecía contratado por Israel Case. Esta sospecha, la cual pudo haber pasado desapercibida, destaparía una serie de confesiones inesperadas de homicidios, atracos, accesos íntimos carnales y crímenes de violencia, pues Case sintió que había sido capturado por más razones. El exsoldado confesó entonces haber ultimado a 4 personas civiles entre el 2005 y el 2006 en Washington, lejos de su domicilio para no dejar rastro ni levantar sospechas. También dijo haber acabado a otras 2 personas entre el 2001 y el 2005, aunque no dio nombres ni descripciones precisas a la policía sobre sus delitos. Una investigación que a la fecha sigue activa involucra a agentes especiales de la policía y el FBI en una terrible relación entre delitos e investigación. El asesino serial no tenía ningún tipo de antecedente penal para despertar sospechas, solo un par de infracciones a lo largo de su vida por conducir ebrio. Por el contrario, era considerado un héroe de guerra con múltiples condecoraciones y un gran prestigio. Asimismo, presumía de ser un tipo meticuloso y táctico para planear y ejecutar sus crímenes, del mismo modo que lo hacía cuando trabajaba como soldado. Tras presiones en el interrogatorio, donde era amenazado con sus propias palabras delatoras, Case confesaría otro asesinato más en Nueva York, que no se ha identificado con precisión sobre las características de la víctima o el lugar donde ocurrió el asesinato. No obstante, los detalles y la descripción del crimen son creíbles, por lo que se piensa que, si sucedió, aunque se trate de un crimen no identificado, Israel tenía nexos con Nueva York, entre ellos una cabaña en la ciudad de Constable y algunos contratos importantes con su empresa de construcción. Israel Case describe con detalle sobre otros delitos graves, deleitándose con las reacciones de sus captores, entre el temor y el suspenso, presumiendo de su gran astucia mientras los describe, burlándose en la cara de la policía y el FBI del estado frágil en el que se encuentra, que no pudo parar su racha de asesinatos. You're watching 34-year-old Israel Case describe over coffee and a bagel his strategy for hunting and killing innocent people. Confiesa haber asaltado bancos con facilidad en Nueva York y Texas, lo que el FBI confirmaría tras analizar los registros de hurto de una sucursal del Community Bank en Lake Tupper, Nueva York, en abril de 2009, misma fecha declarada por el sospechoso, dando detalles del crimen que solo estaban en los informes clasificados. También narró detalladamente cómo había robado una casa en Texas, encargándose de sus habitantes con sus propias manos. Luego dijo cómo le había prendido fuego mientras la veía arder, información que también fue confirmada en otros archivos policíacos sin resolver.
declaró haber abusado y ultimado a una mujer en abril de 2009 en Nueva Jersey, a quien posteriormente hizo en pedazos y enterró en Lake Tupper, en Nueva York. Sin embargo, el cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha. Back when I was smart, I would let them come to me, just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live. Israel Case dijo haber asesinado a Bill y a su novia Lorraine Corrier en Essex, Vermont en el año 2011, disparando a Bill Corrier en la cara y abusando de Lorraine Corrier delante de su novio muerto. Luego la estrangularía hasta la muerte y la cortaría en pedazos. El meticuloso asesino en serie escondió durante años lo que él mismo denominaba como un kit de asesinato, un paquete con armas de fuego y cortopunzantes, palas, sierras, silenciadores, bolsas de plástico, guantes, cinta adhesiva y drano para acelerar la descomposición, entre otros materiales prácticos para desaparecer personas. Caches that had weapons, guns, zip ties, anything that he would use to commit. That was one type of cache. He had a cache that also contained money that he stole from somebody. And then the third type of cache that he had were those that had souvenirs. So souvenirs that he took from victims that he. Para el asesinato de la pareja Corrier, Israel, luego de investigarlos por varios días, cortó los cables del teléfono y de la luz al anochecer. Luego entraría a la propiedad por el conducto de ventilación mientras dormían, donde los atraparía incautos en su propia habitación, amenazándolos para atarlos y subirlos a su coche, llevándolos a una lejana cabaña. Al llegar al lugar, Israel Case dispararía al rostro de Bill Corrier mientras su novia observaba. Luego desnudaría y accedería íntimamente de Lorraine, a quien ahorcaría con sus propias manos luego de satisfacer sus deseos carnales. Haría con los cuerpos pedazos de carne y los empacaría en bolsas plásticas, con la ayuda de su kit para homicidios. La granja sería demolida después, por lo que los restos de las víctimas no fueron localizados. El paquete con elementos para el crimen fue trasladado a Nueva York, donde sería enterrado para esconderlo en Parishville. The newly released tapes granting an astonishing look at the twisted mind of a serial killer. From Jack the Ripper to John Wayne Gacy, murderers who seem to choose their victims at random. Su última víctima registrada, Samantha Koenig, de 18 años, quien era camarera en un café en Anchorage, en Alaska, fue secuestrada al salir de su trabajo el 1 de enero del año 2012, mientras esperaba a su novio que la iría a recoger, a quien también capturaría según el plan inicial. Israel Case cambió de planes a último minuto y decidió solamente llevarse a la joven de quien abusó y ultimó con sus propias manos. Luego la escondió en su cobertizo mientras viajaba con su familia como si nada hubiera pasado. Israel Case tomó las pertenencias de la joven asesinada, entre las que estaba su tarjeta de débito, para pagar un crucero con su familia y realizar otros gastos. Al volver a Alaska, tomó una foto del cuerpo sin respuesta de la joven que escondió en su cobertizo para chantajear a la familia de la víctima y pedirles $30,000, haciéndoles creer que Samantha Koenig aún estaba viva. Israel Case pone un periódico con la fecha del día en la foto falsa, haciéndola parecer despierta. Después corta en pedazos a la víctima y llevó sus restos al lago Matanuska, al norte de Anchorage. El rescate fue depositado a la cuenta de Samantha Koenig. Case, al retirar el dinero en una camioneta alquilada, es registrado por las cámaras en su vehículo de alquiler. La policía rastreó los retiros de efectivo en el sur de Estados Unidos, asociando el retiro con la camioneta en el lugar. Finalmente, Israel Case fue arrestado en el estacionamiento de una cafetería en Lufkin, Texas, el 13 de marzo de 2012. Luego,
Fue extraditado a Alaska, donde confesó el terrible crimen de la joven. Su juicio se realizó en marzo de 2013, donde se declaró culpable del crimen contra Samantha Koenig, en un intento de reducir su condena. Case confesó el asesinato de la pareja Corrier, entre otros tantos, los cuales habían sucedido al otro extremo del país y seguían sin resolverse. Israel Case fue un asesino serial meticuloso y estratega que planeaba cada detalle de sus crímenes para no dejar evidencia. No tenía un perfil particular para sus víctimas, ni siquiera una conexión directa con ellas, eligiendo la mayoría de las veces a personas al azar, lejos de su lugar de residencia para no levantar sospechas y nunca en el mismo lugar más de 2 veces. Siempre llevaba dinero en efectivo y sus celulares apagados. El asesino meticuloso decidió despedirse del mundo de manera autómata en su celda, mientras era retenido en una prisión de Anchorage por el asesinato de Koenig. En la tarde de un 2 de diciembre oscuro, le haría daño a sus venas y terminaría con su respiración en su propia celda mientras no era vigilado. Una macabra nota fue hallada debajo de su cuerpo inerte y del colchón donde dormía. Una oda escrita poéticamente al asesinato donde glorificaba su valentía y el acto de acabar con los sueños de las personas. Allí confesaba todo el placer que le provocaba el arrebatar vidas inocentes, elogiando el crimen como un arte elevado, dibujando 11 calaveras y un pentagrama, quienes podrían referir a sus víctimas reales de su vida criminal. La carta y los dibujos fueron escritos en su propia tinta de sangre. El informe del FBI, que actualmente sigue en proceso abierto, confirma que Israel Case robó más de 30 domicilios privados, incinerando varios de ellos en los Estados Unidos, y asaltó varios bancos entre el año 2001 y el año 2012. Se especula que es el directo responsable de al menos 11 muertes y desapariciones en los Estados Unidos, aunque registros de sus viajes al extranjero indican que probablemente existan más víctimas fuera de Norteamérica. Si conoces más información sobre este caso o quieres hacer algún apunte importante para darnos a todos más contexto, por favor hazlo allí abajo para que todos tengamos más información al respecto. Tampoco olvides responder la pregunta del día: ¿crees que todo tiene una razón o una justificación en el fondo, o hay cosas que no se pueden explicar? Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook y a mi página de Instagram, así que si te interesa el True Crime, te espero por allí. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias o con el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción del comentario fijado y también de la descripción del video. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, mi querida leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.